Hola mis hermanos, bienvenido al canal donde tiene como nombre el vivir con Dios, lo cual es el estudiar la palabra, el ser siervos de Él, el saber de Él y muchísimas cosas más. Por lo tanto, hoy en el estudio bíblico estaremos analizando en la segunda epístola de San Juan Apóstol, donde muchos, o mejor dicho, la gran parte no sabría saber quién es la señora elegida y sus hijos. Por lo tanto, hoy en este video estaremos analizando en breve estas partes. Si bien el Juan empieza con una salutación diciendo: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Él se dice llamar el anciano, por lo tanto no se refiere a la edad. Yo analizando a profundidad este tema, han explicado que se refiere al anciano como líder, es decir, Juan líder y no anciano. Anciano no se refiere específicamente a su edad, sino que se refiere al ser líder. Si bien en la iglesia algunos le llaman el anciano, o algunos le dicen el líder, y después está el pastor. El pastor, si no está, va al anciano o al líder. Por lo tanto, Juan es el líder. En Pedro en una epístola también decía: yo estaré con los ancianos, o yo seré el anciano, por lo tanto sería el líder, o yo estaré con los líderes. Entonces, una vez que dice el anciano, vamos a saber que se refiere al líder, es decir, el líder. Y ahora, la señora elegida y a sus hijos. Bien, acá también analizando a profundidad, la señora elegida se refiere prácticamente a la iglesia. La iglesia, una iglesia grande, una iglesia elegida. Y sus hijos, es decir, nosotros, los cristianos, los que servimos a Dios. Dentro de la iglesia están los hijos de Dios. Por eso también donde dice el arrebatamiento de la iglesia se refiere a nosotros. El arrebatamiento de los que creen en Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Y sus hijos se refiere a nosotros. La iglesia somos nosotros, la iglesia elegida somos nosotros. Dice: y a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Exactamente se debe referir a nosotros, nosotros elegidos. Por lo tanto, si vamos a Efesios 1:4, esperen que lo busco. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió con un propósito ya pendiente, y es prácticamente servirle a Él, vivir en santidad y vivir lleno de su gracia. El que permanece en Él, vida tendrá; el que no tendrá vida. Por lo tanto, si vamos en Primera de Pedro 2:9, nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, nos está refiriendo a nosotros, los escogidos por Dios, los que desde el principio del mundo, antes del principio del mundo, ya nos había elegido para que vivamos conforme a Él. Bueno, nos dice también, esta sería la salutación que viene junta con el permanecer en la doctrina de Cristo, que dice: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad.
conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, que muchos ha hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. O sea, nosotros, muchos él, o sea, Juan, nos vio a muchos que estábamos dentro de este tema de estar con Dios, de ser elegidos, porque dice, muchos me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. De nosotros se está refiriendo, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Cumpliendo sus mandamientos, siendo santos, regocijando en la verdad, estando en su presencia. Por eso nos dice algunos de tus hijos. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Acá se está refiriendo, la señora elegida prácticamente a la iglesia, una iglesia grande se está refiriendo, no una señora de mujer, sino que una iglesia. Y nos recalca que nos amemos unos a otros. Si bien el principio que nosotros tenemos que tener como siervos de Dios o hijos de Dios es prácticamente el amor de uno a otro. Si analizamos versículos anteriores del mismo Juan, por ejemplo en el capítulo de 4 de Dios es amor, nos está diciendo a cada rato que Dios es amor, y como Dios es amor, nosotros también tenemos que amar. Si realmente servimos a Dios y realmente somos hijos de Dios, vamos a amar a los demás, no vamos a sentir odio, porque si alguno de nosotros estuviéramos en Cristo Jesús y hubiera ira, hubiera enojo, hubiera odio entre los hermanos, no somos de Cristo entonces. No servimos a Cristo. Si somos verdaderamente de Cristo, nos vamos a amar unos a los otros, por más que nos hagan de todo, vamos a orar. Porque así es Dios. Dios es amor. Dios nos ama tanto, nos amó tanto, que ha dado a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él esté no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande es el amor de Dios que ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en la cruz. Por lo tanto, acá Juan nos dice que nos amemos unos a otros desde el principio. Entonces, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que lo sigamos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Este mandamiento ya estaba hace muchísimo, ya desde que Jesús murió, antes que tuviera Jesús, ya Él lo había dicho, Jesús había dicho que nos amemos unos a los otros. Y hay que seguir esta doctrina, hay que seguirla a pesar de todo lo que pasemos. Hay que tener amor, porque si no tenemos amor, nuestro corazón se va a endurecer y no vamos a pertenecer a Dios, porque Dios es amor, siempre lo ha sido y siempre lo será. Porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. También analizando versículos anteriores, Juan nos había dicho en el capítulo 4 también, el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. También nos explicaba sobre aquel hombre que no cree que Jesucristo ha venido en carne, Dios ha venido en carne. Acá dice: en esto conoced el Espíritu de Dios.
el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por lo tanto, todo aquel que cree, sabe y quiere creer, es decir, que cree que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Jesucristo, o también puede ser Dios, se tuvo que hacer carne, se tuvo que ser humano. Por eso Jesús sufrió, porque fue humano. Se tuvo que hacer eso para sacrificarse y morir en la cruz y sufrir por nuestros pecados. Él ya lo pagó todo. Él ya pagó nuestra deuda más que su deuda, porque Él no tenía deuda. Él era un hombre santo, por lo tanto no merecía morir, pero era necesario para que nosotros podamos ser perdonados y no vivamos en pecado. Por lo tanto, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿A qué se refiere? Prácticamente lo mismo. Aquel que rechaza a Dios, aquel que rechaza a Jesús, aquel que rechaza la verdad escrita, aquel que rechaza que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Acá Juan, investigando también, habían dicho que Juan estaba luchando una batalla contra una iglesia que prácticamente era una secta, que rechazaban en su totalidad que Jesucristo era el verdadero, y ellos decían que Jesucristo engañaba, que no era el Hijo de Dios. La blasfemia más grande es esta, es prácticamente rechazar al Hijo de Dios, el cual dio todo por nosotros, el cual gracias a Él, gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a su muerte, a su sangre, estoy ahora mismo predicando y estamos ahora mismo, vos y yo, analizando este versículo, lo cual hay que agradecerle todos los días por estar de pie, estar en vida, porque si Él no hubiera muerto en la cruz, que el mal, Satanás, pensó que Jesús murió por derrota. Satanás se había reído cuando Jesús murió en la cruz, porque pensó que había ganado Él, y fue totalmente falso, porque Satanás perdió, porque después Jesucristo resucitó el tercer día, y gracias a Él podemos acercarnos a Dios. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que ignora la gracia de Dios no es de Dios y pertenece al anticristo. Y todo aquel que rechaza y no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. También nos dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Permaneced en Él es el galardón completo. Estar con Él, vivir con Él. Por eso el título se llama Permaneced en la doctrina de Cristo. Este es el galardón completo, el amor los unos con nosotros. Este es el amor y el mandamiento que más debemos hacer. Obviamente todos los mandamientos hay que hacer por amor a Cristo, a Jesús, a Dios. Pero también hay que tener el amor los unos a los otros. Que parece fácil decirlo, pero es bastante difícil. Ya cuando se trata de amar a alguien que te hizo la vida imposible, de amar a alguien quien se ha enojado contra ti, de amar a alguien quien te odia. Pero recordemos a nuestro Creador, a nuestro amado,
que aún así aquellos que odiaron a Dios, Dios los amó. Es decir, aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos que pecaron contra Dios, Él nos amó, Él nos ama. Porque nadie nació, que yo conozca, nadie nació siendo santo. Nació con pecado. Ya nosotros al nacer nacemos con pecado. Ya de pequeño teníamos el pecado en nuestra sangre. Sin embargo, habiendo pecado, habiendo herido a Dios, Él nos amó y nos llamó a nuestra iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos esa señora elegida y sus hijos. Por lo tanto, cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es una doctrina santa, es una doctrina que nos va a edificar a lo largo de nuestras vidas. Es una doctrina que vamos a construirnos espiritualmente y vamos a construirnos, fortalecernos ante su presencia. Por lo tanto, es muy importante vivir en la doctrina, es muy importante leer cada día, escuchar prédicas, alabanzas. Es muy importante porque es una edificación completa, es galardón completo para así construirnos y vivir con Dios. Por lo tanto, el que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es obvio, mis hermanos. El que no tiene a Dios en su corazón, el que no tiene como doctrina a Dios, como enseñanza, como una escuela, no tiene a Dios. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Se va a perder. No se va a dar cuenta que está pecando contra el Altísimo. Al contrario, se va a regocijar del pecado. Por lo tanto, si alguno viene a vosotros, ahí también se está refiriendo a muchos. Por eso le digo que se está refiriendo en iglesia, pero esa iglesia somos nosotros, tranquilo. No es que se está refiriendo a otra persona y no a nosotros. Esa iglesia pertenecemos nosotros, los que creemos en Él. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas, bienvenido. Es duro escuchar esto, pero es así. Porque es obvio que esa persona que no tiene a Cristo, a Dios, en doctrina, en su corazón, en galardón, es obvio que no te va a querer escuchar. Porque el hermano que escucha al siervo de Dios, si lo escucha, es porque ese es de Dios, es de Cristo y es elegido. Por lo tanto, el que no escucha y el que no tiene la doctrina y el que no vive con Dios y el que no tiene a Cristo en su corazón, ese prácticamente nos va a desechar, no nos va a querer escuchar. Es perder el tiempo contra esa persona. Obvio que están las posibilidades de intentarlo, claro que sí. Están las posibilidades de decirle, ven, pasá, lee, estudiá. Pero ya cuando las 3 veces ya nos rechazó, es porque ya no tiene a Cristo en su corazón, es así. Por lo tanto, no le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Acá, resumiendo las palabras, sería la manzana podrida, hay que desecharla porque va a podrir las demás que están sanas. Si hay una manzana podrida, va a podrir las demás. Es así. No le digan bienvenidos porque van a participar de sus malas obras.
les va a contagiar. Por eso, mis hermanos, abren bien los ojos, pídanle a Dios, guíense por parte de Dios, por su doctrina. Permaneced en la doctrina de Cristo fue el estudio de hoy. Su título lo dice por completo. Recuerden que la señora elegida y sus hijos somos nosotros, somos esa iglesia que pronto vamos a ir en el cielo. Pronto vamos a ir con Cristo, vamos a ver, va a iluminar todo, porque nosotros somos la iglesia que pronto será el arrebatamiento si permanecemos en Cristo.